Buenos días, Doc, ¿me escuchan? Sí, Bueno, buenos días. Vamos a comenzar con lo que es el traumatismo de las vías urinarias. Vamos a comenzar con lo que sería traumatismo del uréter. Dale la siguiente, por favor. La siguiente, Parra. si puedes activar tu cámara, Jonathan, para saber quién está exponiendo, por favor. Sí, permítame. Sí se ve la siguiente, es que creo que si no, que tu pantalla completa. Sí, Ok. hola de teología. Ahí está. Sí. Bueno, vamos a comenzar con lo que es la etiología del traumatismo del uréter. Es poco frecuente en general los traumatismos, en general de vías urinarias, son poco frecuentes y este es uno de los menos frecuentes que es el uréter. Como tal, el 75% son iatrogénicas, el 18% se deben a traumatismo cerrado y 7% a un traumatismo penetrante. Y en el 4% de los casos, normalmente es en el tercio inferior del uréter. Dale la siguiente, por favor. Bueno, aquí como podemos ver las principales causas de los diferentes traumatismos. En el caso de las penetrantes, normalmente es por una herida por arma de fuego blanca, un cuchillo, véase cualquier de ese tipo de cosas, en la cual hay una sección parcial o completa del uréter, puede haber salida de orina y una formación de un orinoma. En el caso de los traumatismos cerrados, pues normalmente son traumatismos debido a alguna caída, algún accidente, algún choque automovilístico, en el cual el impacto del golpe es lo que genera el trauma. En este no hay obviamente pues como tal una herida, o sea, no hay una salida de la orina. Normalmente es por una prolongación excesiva en el uréter, en el cual se va a necrosar y esto es lo que va a causar pues el trauma. En este puede aparecer fístulas, urinomas y obviamente una uropatía obstructiva, que es lo que genera el iatrogénico. Dale la siguiente, por favor, Par. Aquí podemos ver una tabla de lo que son una clasificación en cuanto a los grados en el traumatismo del uréter. Veremos que vamos desde grado 1 hasta el grado 5, dependiendo qué tan grave es. En el grado 1 tenemos que solamente hay una contusión o hematoma, pero sin pérdida de vascularización. En el grado 2 ya tenemos un desgarro de la sección transversa, pero en el menos del 50% del uréter. En el grado 3 ya tenemos un desgarro también, pero en más del 50%. Y ya el grado 4 ya involucramos lo que es la desvascularización del uréter, en el cual en el grado 4 tenemos una desvascularización pero menor a 2 centímetros y en el grado 5 ya es una desvascularización mayor a 2 centímetros. Para la clínica y el diagnóstico no hay como tal, como no es tan frecuente, normalmente pues no es la primera opción que se piensa normalmente, pero pues se debe sospechar y pues obviamente mediante diagnósticos diferenciales vamos haciendo la clínica hasta llegar hasta el diagnóstico de un trauma del uréter. Bueno, normalmente la hematuria podríamos creer que es un indicador, pero solo se presenta en el 50% de los casos. La iatrogénica, pues como es algo propio del paciente, normalmente es por alguna fiebre posoperatoria, por pielonefritis, un urinoma, en el cual puede haber dolor en el flanco, y pues ahí podremos ir detectando que es un traumatismo al uréter, pero como tal es
no es tan frecuente y por eso es que es un poco, digamos, complicado la clínica y el diagnóstico, porque no es el primer, digamos, en lo primero que pensamos cuando vemos alguno de estos síntomas. Dale siguiente, por favor. Bueno, la técnica diagnóstica, pues más, pues digamos, que más se ocupa es la PIB, que si no mal recuerdo, permítame, tenía la foto de que era. La pielografía intravenosa. Pielografía intravenosa, sí, perdón. Es que estaba, no me acuerdo si estaba en inglés o en español. La pielografía intravenosa es la que, pues la que más se ocupa, que es la que muestra, digamos, el signo de trauma lateral, en la cual, me parece que es con contraste Sí, para siempre, poder, observar. siempre que escuches pielografía, cistografía, todo eso es con contraste, porque es para demostrar el conducto. Urografía intravenosa. Sí, ¿Sale? gracias. Pues digamos que yo encontré que es lo que más, se ocupa para detectar esto. Y la otra que también se ocupa es una uretrografía retrógrada para localizar y determinar, pues, la lesión. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Me parece que la uretrografía es más como una radiografía. No, la diferencia es, las dos son radiografías. La diferencia es por dónde metes el medio de contraste. La pielografía intravenosa la metes por vía venosa, intravenosa, y la uretrografía retrógrada te metes por la vejiga con un ureteroscopio o con un cistoscopio, subes un catéter y por ahí más pasas el medio de contraste de manera, digamos, luminal o dentro del conducto para ver por dónde se fuga. Ok, gracias, doc. Ujú. Y pues la siguiente, por favor. Mm. Estoy escuchando, fíjate. Aquí podemos ver algunas, pues, de las pilografías intravenosas, Bien. para ver, Fíjense cómo el medio de contraste debería de verse como en la primera, ¿sale? Que baja y se pinta todo el conducto, la que se ve del lado derecho, y vean cómo ahí el medio de contraste se fuga e inclusive se ve cómo pinta a nivel de la gerota perirrenal, ¿sale? En la segunda vean cómo se ve en perirrenal la fuga del medio de contraste, ¿sale? Entonces ahí tenemos una lesión ureteral. Es difícil saber, bueno, sí, sí se puede ver. Esa, por ejemplo, no es una sección completa, porque si no, no pasaría el medio de contraste al resto del uréter. Pero es difícil con estudios así como tal ver la longitud de una lesión, ¿sale? Bueno, síganle. de la siguiente párrafo, por favor. Y bueno, el tratamiento encontré que normalmente está, designado por la magnitud y el tipo del daño que hay en el uréter. Tenemos que, lo vamos a basar en cuanto a los grados. Vimos que en el grado 1 y 2 no hay desvascularización del uréter. Por lo tanto, encontré que normalmente en el grado 1 a 2 se va a hacer una implantación de una endoprótesis ureteral para desviar la orina. Esto va a permitir un drenaje seguro del riñón y pues una estabilización de la lesión para que pues nos infecte y no tengamos otros problemas adyacentes. La siguiente, párrafo. En cuanto a las lesiones, cuando ya son completas, que vimos que son del grado 3 al grado 4, tenemos lo siguiente, pues, se va a hacer un desbridamiento de los extremos ureterales, hasta obtener el tejido fresco. Vamos a seguir sección en espátula de los extremos ureterales, la colocación de una endoprótesis interna, vamos a hacer el cierre, y una colocación de un drenaje externo, y es la del aislamiento de la lesión. Y aquí encontré una tabla de las diferentes diagnósticos, bueno, de tratamientos que se hacen dependiendo de dónde se encuentre la lesión. En el tercio superior de la uretra encontré que normalmente se va a hacer una ureterostomía, una transuresterectomía,
una ureterocalistomía. En el tercio medio también tenemos la ureterestomía, una transuretomía, colgado de Boary y reimplantación. En el tercio inferior, reimplantación directa, enganche de psoas, cistopatía de Blandy, y cuando tenemos una completa, interposición ileal y un autotransplante. A ver, para que le entiendan, porque no, creo que no le regresa. Dale para atrás. ¿Cómo, disculpen, cómo se regresa para atrás aquí? Que normal le pico y se da para enfrente. A darle en Con las la flechitas flechita de del la lado esquina de abajo. abajo. Eso. Ahí. A ver. Gracias. Cuando se lesiona el tercio superior, ureteroanastomía es cortar el espacio donde está roto el uretero y reconectarlo, el mismo uréter, ¿sale? Transureteroanastomía es, si ya se perdió un segmento largo del uretero, se puede transposicionar el uréter y conectarlo el uréter contralateral para que el riñón drene al otro riñón, ¿sale? Ureterocalicostomía es que el segmento del uréter y la pelvis se lastimó, entonces el uretero se conecta a un colector, generalmente es el inferior, directo al cáliz, para que se drene, se cierra la unión ureteropiélica y se vuelve como si fuera una nueva unión ureteropiélica. Igual ureteroanastomos ya lo conocen. Transuretero es lo mismo que platicamos. El colgajo de Boary se tiene que hacer de la vejiga, se saca como una rebanada para hacer una transposición y formar un nuevo uretero. Y después se cierra la vejiga. Y se tiene que reimplantar el uretero. El uretero que queda nativo se vuelve a conectar ahí. El enganche de psoas, nosotros cuando hacemos algún tipo de reparación del uretero, obviamente hay un acortamiento del conducto de manera normal. Entonces, el colgajo de Boary no es más que, estando la vejiga, lo que se tiene que hacer es poner unos puntos de fijación y prácticamente como si le jaláramos el cachete a la vejiga, ¿sale? Para que estuviera jalada y se fija el psoas. Eso se llama psoas hitch. Y con eso, obviamente, jalamos la vejiga y tenemos, digamos, no necesitamos la longitud del uréter tan larga para que podamos reimplantarlo. La cistoplastia de Blandy se le pone un pedazo de intestino para agrandar y poderlo hacer. Y pues los casos peores es la interposición ileal, en donde prácticamente se perdió todo el uretero, entonces hay que poner un segmento de ilion para que se vuelva como un uretero nuevo. O se hace una nefrectomía como si fuera una nefrectomía del donador y se baja el hueco pélvico para reimplantar el uretero, ¿vale? Bueno, cosas Doctor, importantes ¿Perdón? sí, una pregunta. Cuando hay una ureterostomía, también debe haber una nefrectomía del riñón o del riñón que fue, pues, quitado. No. Haz de cuenta que se caen los dos riñones, pero el conducto de uno va a ser el natural, el que baja, y como el segmento está lastimado, solamente el segmento sano se transpone hacia el otro uretero. Entonces digamos que los dos van a drenar por el uretero del riñón sano, pero no se quita el riñón. Ah, ok, gracias. ¿Vale? Bueno, cosas importantes. El trauma de uréter es de los menos frecuentes, efectivamente, pero menos frecuente en el trauma penetrante o en el trauma cerrado. Realmente para que haya un trauma cerrado, una lesión ureteral es porque realmente debe de haber una laxitud muy importante o una hipermovilidad del riñón. Entonces, las principales causas de las lesiones de uréter efectivamente son las iatrógenas. Pero Jonathan, quiero que me digas, pues, ¿qué es iatrógenas o qué tipo de cirugías son más frecuentemente encontradas estas lesiones y por qué? Bueno, yo encontré que normalmente es cuando hay una operación, una posoperatorio de pielonefritis, fue lo que más encontré que es la causa, pues, que más común provoca estas lesiones iatrogénicas. Pero en Bueno, general encontré que, pues, cualquier tipo de lesión que involucre la pelvis puede llegar si hace alguna mala praxis, pues se puede llegar a lastimar el uréter. bueno, la pielonefritis. No en el momento, ajá, no en el Espérame. momento, pero mencionaba que podría, después de un tiempo, una ligadura o algún tipo de situación podría hacer alguna lesión. No, mira, la pielonefritis número 1, esa no se opera.
La pielonefritis, acuérdate que el término itis habla de inflamación secundaria a una infección, entonces esa no se opera. La principal causa de lesión ureteral iatrogénica puede ser una de las causas urológicas, que son toda la cirugía endoscópica, en la cual nosotros metemos cámaras, sacamos piedras, metemos canastillas por los conductos y se puede lastimar el uréter. Pero la principal causa de lesión ureteral, el número uno, el top 1 lo tienen los ginecólogos, porque en el momento de hacer una histerectomía, normalmente es cuando más se puede lesionar el uréter, ¿sale? Por eso es que la lesión ureteral más frecuente se ve en el tercio inferior. ¿Y alguien me puede decir qué relación tiene el uréter y la histerectomía? ¿Qué se les ocurre? ¿No? Bueno, cuando se hace una histerectomía, la arteria uterina, acuérdense de esto porque es bien común. Está la arteria uterina y exactamente por abajo de la arteria uterina pasa el uréter, ¿vale? Entonces hay una mnemotecnia que dicen que abajo del puente uterino pasa el río, cruza el río. Entonces abajo de la arteria uterina pasa el uréter. Entonces, en las histerectomías de grandes volúmenes, por miomatosis o por tumores, o una histerectomía que empiece a sangrar, normalmente el ginecólogo lo que hace es empezar a dar puntos para poder controlar el sangrado y ligar la arteria uterina. Y en el momento de ligar esos puntos, pues, ¿qué es lo que creen que vaya a pasar? Pues se liga el uréter, ¿sale? O se secciona por completo el uréter. Entonces, es algo bastante, o sea, lo vemos con cierta frecuencia. Y obviamente los datos clínicos, como dice su compañero, estoy de acuerdo, no es algo, digamos, no da tantos datos clínicos, porque además el uréter, recuerden que es una estructura que está retroperitoneal. Entonces, al estar retroperitoneal, si llega a haber fuga de orina, ¿dónde creen? Pues no va a tener contacto no van a tener contacto con el intestino ni con el peritoneo. La orina en el peritoneo es demasiado irritante, es la que da más síntomas. Entonces, al no tener orina en el peritoneo, pues obviamente no da los síntomas. Pero se tiene que sospechar en pacientes que, por ejemplo, si tienen insuficiencia renal aguda o de inicio súbito, pues probablemente haya una ligadura ureteral bilateral, o en pacientes que empiecen a tener dolor cólico, como si fuera una litiasis. Doctor, ¿sabe qué es? Que me operaron el día lunes, me hicieron histerectomía y estoy con náusea, estoy con vómito, me duele la espalda, ¿sale? En esos pacientes hay que sospechar una ligadura ureteral, o en esos pacientes hay que sospechar que haya un trauma ureteral, ¿sale? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues derivar la vía urinaria, ¿sale? Si se logra endoscópicamente entrar y poner un catéter JJ, perfecto. Eso se deja madurar, se deja que se enfríe, que se desinflame, y después se hace alguna de estas técnicas, que normalmente lo que se hace es reimplantar el uretero, porque sabemos que la gran mayoría de las veces es una lesión del uréter tercio inferior, ¿sale? Otra de las causas de lesión o trauma del uréter, en caso de que no se pueda poner un catéter por abajo, se tiene que derivar la vía urinaria mediante nefrostomía percutánea. Por la espalda se pone, guiado por ultrasonido, un catéter para derivar la orina que sale del riñón. Hay otros tipos de trauma que normalmente se hace por energía, por calor. Eso lo vemos actualmente mucho con la cirugía laparoscópica, en donde no cuidamos el uso del cauterio o de la energía monopolar o bipolar y se puede lesionar por calor el uréter, ¿sale? Y eso genera una necrosis tardía y el paciente empieza a tener fístula o salida de orina 2 o 3 días después de una cirugía. Dependiendo del grado de la lesión, se puede manejar solamente con un catéter JJ o hacer corte de ese espacio donde se lastimó y reconexión del uréter. Básicamente es eso. Las lesiones penetrantes Las lesiones penetrantes, la verdad es que es muy rara, porque para que la atinen al uréter, pues está muy delgadito, ¿sale? Entonces nos quedamos con que la gran mayoría son lesiones diatrógenas. La gran mayoría de las lesiones ureterales son cerradas o internas, y la gran mayoría, hasta en el 80%, son de tercio inferior y son gracias a los ginecólogos después de la histerectomía. ¿Va? ¿Dudas, preguntas de esto?
Jonathan, ¿todo bien? Sí, Doc. Sí. Bueno, vamos a seguir. Síganle Buenos con días, trauma. ¿se escucha? Sí, ¿Qué tal? Buenos días, doctor. La siguiente, por favor, Parra. Bueno, primero que nada, pues las generalidades es el traumatismo renal casi siempre se produce en cerca del 1% al 5% de todos los casos de traumatismos que hay. Y pues el riñón es el órgano genitourinario y abdominal que resulta lesionado con más frecuencia. De hecho, en los pacientes con traumatismos renales, la anterior, por favor. En los pacientes con traumatismos renales, hay una proporción de varones-mujeres que es de 3 a 1, siendo los varones los mayormente afectados. Y estos traumatismos renales pues pueden ser potencialmente mortales a corto plazo. La siguiente, por favor. En los mecanismos de lesión, las lesiones renales se clasifican en función de su mecanismo, que van a ser cerradas o penetrantes. En entornos rurales, los traumatismos cerrados representan pues el mayor porcentaje, que va como de un 90-95%, mientras que en entornos urbanos el porcentaje de lesiones penetrantes puede llegar a lo máximo al 20% o un poquito más. Y los traumatismos cerrados suelen estar causados por accidentes de tráfico, caídas, atropellos de peatones, deportes de contacto y agresiones. En el caso pues, de los accidentes de tráfico son la causa principal de prácticamente la mitad de las lesiones renales cerradas, que siempre en las colisiones con impacto frontal y lateral, que parece que la lesión renal se produce tras un impacto directo de objetos en el compartimiento del vehículo, así como se muestra en esa imagen, es como que lo más común pues. En cambio, en los choques igual frontales, parece que la aceleración que tienen los cuerpos, o sea, los ocupantes, contra el cinturón de seguridad, o incluso el volante, es cuando se llegan a provocar estas lesiones renales. Y también de igual manera las aceleraciones renales y las lesiones vasculares renales constituyen tan solo pues como entre el 10 y al 15% de todas las lesiones renales cerradas. Igual hay una lesión que se llama lesión aislada de la arteria renal, que realmente es extremadamente rara, pero pues sí llega a pasar. De igual manera, las heridas de bala y por arma blanca son de las causas más frecuentes de lesiones penetrantes. De hecho, las balas, debido a su mayor energía, pues, cinética, por decir así, pues tienen el potencial de provocar una mayor destrucción parenquimatosa y se asocian con mayor frecuencia a lesiones multiorgánicas. La siguiente, por favor. Para la clasificación de las lesiones renales, esta ayuda a normalizar diferentes grupos de pacientes, de igual manera seleccionar el tratamiento más adecuado y para predecir los resultados. Para clasificar las lesiones se utiliza la tomografía computarizada, abdominal o la exploración renal directa. Y se utiliza la clasificación AAST, que es la American Association for the Surgery of Trauma, que es la variable como que más importante que predice la necesidad de reparación, ya sea para extirpación del riñón. Y también predice la morbilidad tras una lesión cerrada o penetrante y la mortalidad después de una lesión cerrada. En el caso 1, en el grado 1 que diga, pues solo será como que una contusión o hematoma subescapular sin expansión y va a presentar ausencia de laceración. En el grado 2 es un hematoma perirrenal sin expansión, una laceración cortical menor de 1 centímetro de profundidad sin extravasación. En el grado 3 va a ser una laceración cortical mayor a 1 centímetro sin extravasación urinaria. En el grado 4 va a ser una laceración a través de la unión corticomedular hacia el sistema colector. De hecho, ahí en la imagen se alcanza a ver cómo el grado 4 ya se empieza a expandir demasiado.
Y también va a ser vascular, que la lesión segmentaria de la arteria o vena renal con hematoma contenido, laceración vascular parcial o trombosis vascular. Y en el grado 5 ya es una laceración del riñón destrozado, como se puede mostrar ahí, o sea, ya prácticamente hay pérdida renal. La siguiente, por favor. Bueno, en el diagnóstico, la clasificación de las lesiones renales ayuda a normalizar diferentes grupos de pacientes, ya sea para seleccionar el tratamiento más adecuado y predecir los resultados. Para clasificar las lesiones se utiliza, pues, lo que ya dije, la tomografía computarizada. En este caso, la evaluación inicial de un paciente traumatizado debe incluir la protección de las vías respiratorias, el control de hemorragia externa y la reanimación del shock, según pues ya sea como procede. La siguiente, por favor. En los posibles indicadores de lesiones renales importantes comprende pues un episodio de desaceleración rápida. Creo que te pasaste la otra para, ¿le puedes regresar un poquito? Ajá, ajá. Y pues va a haber una caída pues va a ser de caídas, accidentes de tráfico a alta velocidad o un golpe directo en la fosa renal. Ahora sí, la siguiente, por favor. En la anamnesis y exploración física, la exploración física pues, puede revelar un traumatismo penetrante evidente a partir de una herida insopunzante en la región lumbar, ya bien sea la fosa renal o la porción superior del abdomen, o de heridas de entrada y salida de bala en esta zona. De hecho, la presencia de los signos siguientes en la exploración física indica la posibilidad de una afectación renal, que va a ser la hematuria, que va a ser el principal signo de lesión renal, pero no es suficientemente sensible ni específica para diferenciar entre lesiones leves y graves. La hematuria, de hecho, va de más de 400,000 hematias en la orina de 12 horas por campo. Igual va a haber en las lesiones graves como sección de la unión pieloureteral, lesiones del pedículo vascular o trombosis de la arteria renal que pueden cursar sin hematuria. De igual manera puede estar el estudio de microhematuria mediante tira reactiva, que el número de hematias necesaria para definir la microhematuria varía entre 2 y 10 hematias por campo. Y el último sería el hematocrito, que es para valorar la repercusión clínica de la lesión orgánica. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. En los hallazgos de laboratorio, esto ya lo mencioné, dale la siguiente, por favor. En las técnicas de imagen, sigue la evaluación radiológica, que este es fundamental para determinar el grado de lesión y establecer pues las pautas, podríamos decir así, de que va a haber para el tratamiento. En la ecografía abdominal, que es la evaluación inicial de un traumatismo abdominal, que realmente esto es para detectar acumulaciones de líquido peritoneal sin una exposición a radiación. Luego sigue la PIP, que es la pilografía intravenosa. En caso de traumatismo renal leves, antes era el estudio de elección, pero dejó de serlo. Aunque pues la mayoría de los hospitales lo utiliza para confirmar una presencia o ya sea bien una ausencia de ambos riñones. Es más que nada para lo que se utiliza ahorita. Luego sigue la TAC, que es la de elección. Esta solamente se realiza en lesiones penetrantes, que va a ser en todos los traumatismos pediátricos, pacientes con hematuria macroscópica, y esta va a definir la localización de la lesión. Y de igual manera va a detectar contusiones y zonas desvascularizadas. Y pues la arteriografía. La siguiente, por favor. En el tratamiento, A ver, pues el antes de que principal vayas al objetivo es... tratamiento, pausa. Sí, La tomografía, o sea,
Acuérdense que estos pacientes son hemodinámicamente inestables. Entonces, son pacientes que llegan al área de urgencias y tienen que hacer protocolos de ATLS. Entonces, dentro del protocolo de ATLS hay algo que se llama FAST, que es un ultrasonido que se hace abdominal para saber si hay colecciones. Y dentro del protocolo del ultrasonido FAST se tiene que hacer una evaluación del riñón. Entonces, si en ese ultrasonido se denota o se demuestra que hay algún tipo de lesión renal, líquido perirrenal o líquido retroperitoneal, asociado con, ¿qué es lo más importante en el trauma? El mecanismo de trauma, ¿sale? No es lo mismo que digan chocó en una bicicleta a chocó en un carro a 120 kilómetros por hora. Entonces, el mecanismo de la lesión es muy importante conocerlo, porque pues es muy sencillo cuando te dicen, pues hay que traer una herida por arma de fuego, hay que saber el calibre y el tipo de arma que es con la que fue agredido, o más o menos intuirlo, si tiene orificio de entrada y tiene orificio de salida, o solamente tiene orificio de entrada, y si es algún arma de tipo expansiva o solamente normal, porque sabemos el grado de la lesión que existe. Otra cosa que es bien importante, sí lo mencionaste bien, prácticamente todas las lesiones penetrantes normalmente se consideran o se clasifican dentro del grado 2 en adelante, ¿sale? Para tener un grado 1, un hematoma perirrenal, la verdad es que es muy difícil que sea por una lesión penetrante. Normalmente son contusiones o son el trauma grado 1 también es algo que se puede ver en pacientes posoperados urológicos, ¿sale? Que nosotros lo consideramos normal. Antes se veía, por ejemplo, el trauma o ¿cómo se llama? El hematoma perirrenal en pacientes sometidos a litotricia extracorpórea o pacientes sometidos a nefrolitotricia percutánea, también se genera hematoma perirrenal, ¿sale? ¿Y por qué es importante? Porque este tipo de hematomas son esperados y además se manejan de manera conservadora, ¿vale? Entonces, afortunadamente el trauma renal sí es una urgencia, pero acuérdense que el retroperitoneo contiene el sangrado, ¿vale? ¿Qué otra cosa les iba a decir? Penetrante. La desaceleración, ese choque frontal que comentaste hace rato, Axel, en el cual chocan contra el volante, la desaceleración hace que se desgarre y se avulsione el hilio del riñón. Entonces se considera que cuando hay traumas por arriba de 70, 80 kilómetros por hora con contusión directa en tórax o en abdomen, se tiene que considerar una avulsión renal hasta no demostrar lo contrario. ¿Va? Nada más así como que lo concentré en esto. Ahorita ya vete vamos a tratar de ver un poco del tratamiento y yo creo que el tratamiento lo vamos a ver para la siguiente clase, pero síguele, vamos a empezar. Sí, doctor. Pues el principal objetivo es preservar la función renal y pues minimizar las posibles complicaciones y o secuelas. Va a haber dos tipos, que va a ser el conservador, que es para los traumatismos cerrados, ya sea de grado 1 y grado 2, que pueden ser manejados de manera realmente conservadora, que se va a tratar de un reposo absoluto del paciente, Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. controles seriados de Isaac hematocrito, kept to con himself, reposición de la drawing bulimia, pictures and playing with his toys as his mom watched Christian y el quirúrgico, broadcasts on the que ya television. viene pues en un traumatismo grado Life 5. was simple. Y and they va a were haber una both happy. inestabilidad hemodinámica, That was va a haber until lesiones the day asociadas Isaac's mom intraabdominales heard a y un voice from hematoma above. perirenal pulsátil. Your identificado son has durante la become paraplegia corrupted durante by el sin. convulsivo. He needs Precisamente to el be hematoma saved. perirenal decíamos que era como I will do my ya era best to creo que a save partir del him, grado my 4 lord. Isaac's mother en la replied, escala de A. rushing into Isaac's room, Siguiente, por favor. removing Ahorita all lo that vamos was evil a from dejarlo his hasta life. aquí ahorita por cuestiones de Again, the tiempo, voice called to her. pero Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins. I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee. Isaac's mother replied, as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. Ahora, el One last 100% time, de la gran Isaac's mayoría de mom los heard the voice pacientes of que God son calling to her. traumas abiertos, You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you. Porque además acuérdense que Yes, Lord, es anything, un objeto Isaac's mother begged. externo y que se To prove your contamina. love and Muchas veces devotion, estos pacientes I tienen que entrar require a tratamiento. sacrifice.
Y muchos Your de ellos, son para Isaac que vea que will no be hay mayor this cosa, se tiene sacrifice. que efectuar Go un into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else. Yes, Lord, she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trap door to the basement, hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. Aparece el viernes 30, doctor. Ok. Perfecto. Bueno, pues entonces estamos en contacto. Nos vemos el lunes. Sí, gracias, doctor.